Ir sobre un tema que ha venido siendo debatido, discutido, que se ha puesto sobre la mesa en función de lo que significa para los gobiernos estatales este diseño del presupuesto de egresos, donde hay recortes importantes de la federación en función de las participaciones y ha sido motivo también de que se platique y se diga, se comente si esto no es una rebelión de los gobiernos, sobre todo del norte, ¿no? Porque ahí está Tamaulipas, está Nuevo León, está Coahuila, está también Chihuahua y está Durango, por mencionar a algunos de los que participan en esto que se ha llamado Alianza Federalista. Nuevo pacto fiscal, una necesidad o un argumento electoral. Y nos acompañan en la discusión del tema, en la presentación del tema, Daniel González, economista, colaborador de Contextos, por supuesto, académico, y está con nosotros el arquitecto Luis Vallejo, analista de datos y asesor gubernamental. Buenos días a ambos, gracias por acompañarnos. Y creo que por lo que tenemos que empezar es por definir qué es el pacto fiscal, desde cuándo se implementó, desde cuándo se acordó, desde cuándo se autorizó desde el legislativo que esta denominación de pacto fiscal y cuáles son los compromisos de unos y de otros, las obligaciones de unos y de otros. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién empieza? ¿Quién nos platica un poco sobre los antecedentes históricos del pacto fiscal? Daniel, Luis, Sí, bienvenidos. Buenos días. Gracias, buenos días, Marcela. Daniel, empezamos contigo. Bueno, antes de ubicar precisamente, entrar en el tema, pues tendríamos que ubicar si en verdad estamos hablando de un pacto fiscal o el pacto federal, porque en varios medios de comunicación se ha cuestionado, por una parte, la participación de los estados, 10 estados en el pacto federal, o se está confundiendo, como tú bien lo decías, con el pacto fiscal. Por un lado, es sencillo de diferenciarlo. Si estamos hablando del pacto federal, más que alianza federalista, tendríamos que estar hablando de una alianza golpista, ¿no? Entonces sí es muy importante tener que diferenciar ambos conceptos. Mientras que el tema del pacto fiscal tiene que ver con la forma en cómo se está distribuyendo los recursos, el funcionamiento propiamente de la política fiscal, cómo se cobran impuestos, cómo se dan los recursos hacia los estados miembros del pacto federal. Ahora bien, en este sentido, pues sí tenemos que ubicar que cualquier persona en su sano juicio no podría estar conforme con la forma en que está funcionando actualmente el pacto fiscal, ¿verdad? Evidentemente. ¿Desde cuándo se asignó este pacto? Bueno, el último antecedente que yo pude encontrar aquí es en 1995, cuando se reajusta a través de la política fiscal de Zedillo, precisamente, los acuerdos para el funcionamiento de la política fiscal. Es Luis, el último antecedente que encontramos. Luis, ¿cuáles son los antecedentes y cómo ha sido el comportamiento previo a lo que viene ocurriendo ahora? Abonando también al tema de lo que se refiere al pacto fiscal, realmente voy a regresarme tantito a lo mismo que tocó Daniel. Realmente el pacto fiscal ha sido señalado por muchos gobernadores. De hecho, del actual gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, él lo trajo en su campaña, de a Coahuila lo que le corresponde. Pero en realidad, en cierta forma, lo habían venido tolerando porque los recursos que se les asignaba a la federación propiamente en participaciones federales se incrementaban año con año hasta por encima de la inflación. Entonces, en 2019 y 2020, que empiezan a bajar los recursos, que ya no son los mismos, sino que al contrario van a la baja, y sobre todo 2021 la proyección, obviamente es cuando retoman esto y empiezan ellos a protestar, ¿no? Yo siento que más que una cuestión del pacto fiscal, lo están tomando más porque es menos dinero. De ahí es lo que nos está motivando a tomar ya más en forma la reforma del pacto fiscal. La reforma más relevante en los últimos años del pacto fiscal se dio en 1998. Bueno, tiene varios, pero en el caso de beneficios para entidades federativas y municipios, se da en 1998 cuando se anexa el capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal con la figura legal de aportaciones federales.
las aportaciones federales, por ejemplo, para Coahuila representan aproximadamente el 32% de sus ingresos totales y para muchos estados. Entonces, creo yo, en resumen, a este punto, que los gobernadores, también algunos municipios, están alzando la voz, están pidiendo el cambio porque en su caja registradora está llegando menos dinero. Ese es el principal motivo del reclamo de la reforma del pacto fiscal, aunque ya otros, como mencionaba, lo venían manejando como el gobernador de Coahuila. Uh-huh. La diferencia entre pacto fiscal y pacto federal. El pacto federal, estamos hablando de que finalmente los estados están comprometidos a constituirse en esta federación donde estamos, por supuesto, siendo parte de lo que se conforma la República. ¿Cierto, Daniel? Porque si hubiese alguna sospecha de salirse del pacto federal, estamos hablando de dimensiones completamente distintas. Por supuesto, por eso es importante destacarlo y lo menciono, Marcela, porque algunos medios de comunicación, precisamente los medios impresos, han confundido esta diferencia. El planteamiento que haces del Pacto Federal está planteado en el artículo 40 de la Constitución mexicana y en el artículo número 41, y en ellos habla de un elemento fundamental que tiene que ver con el desarrollo equitativo de los miembros de la Federación. Derivado de esto, surgen los acuerdos en términos de política fiscal para poder hacer frente a los compromisos tanto de estados como de municipios. En este sentido, pues tenemos que ubicar que el tema de fortalecer, de promover el desarrollo equitativo tiene que ver con objetivos macroeconómicos, no solo para México, sino para cualquier nación. Y en este sentido, los objetivos macroeconómicos primordiales tienen que ver con la eficacia productiva, la equidad distributiva, con la estabilidad y la sostenibilidad de la economía de un país. Esos son los 4 elementos fundamentales planteados como objetivos de la política macroeconómica. Y un propósito podría ser que los estados que generan más PIB per cápita, por ejemplo, más Producto Interno Bruto, que tienen una economía mucho más solvente, ayuden a los que no la tienen tanto. Me preocupa el tema de la pobreza estatal, porque finalmente los estados pobres siguen siendo estados pobres a pesar de que reciben más recursos de la Federación. Luis. Sí, mira, de hecho, ahorita que tocas el tema de la pobreza, en México, el 40% de todos los recursos, el grueso de los recursos que se destinan a la pobreza, se lo llevan 4 entidades federativas. Lo lleva Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Por ejemplo, a todo el mundo, si escucha, hemos escuchado que hablan que las participaciones federales, pero en las aportaciones federales hay un recurso que es el Fondo de Infraestructura Social. Este es un recurso directamente de combate a la pobreza y viene dentro del ramo 33. Para este año se presupuestaron casi 86 mil millones de pesos. ¿Sí? Si nosotros vemos este recurso de combate a la pobreza, estamos viendo, si lo dividimos de manera per cápita, un habitante, el recurso de Coahuila, que son 725 millones para este año, si lo dividimos entre los 2.954.000 de la población de Coahuila, nos estarían tocando por habitante de Coahuila 245 pesos. Pero si nos vamos a Chiapas, donde dividimos su población por habitante, en Chiapas se llevan 2.748 pesos por habitante. De estos casi 86 mil millones de pesos, por ejemplo, esos 4 estados, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, se llevan el 46.56%, es decir, 40 mil millones de pesos, cuando su población únicamente representa el 17.43. Entonces, este punto de la pobreza, se llevan el 46.56 de estos recursos, estamos hablando de 40 mil millones de pesos. Como referencia, esto representa el 70% del presupuesto de Coahuila. Uh-huh. Y en población únicamente representan el 17.43. Y así todos los programas sociales de pobreza, estos estados se llevan todo, cuando el premio en Coahuila, por ejemplo, de ir abatiendo o controlando algunos indicadores de marginación que son las bases, las fórmulas de distribución, el premio es que tengan menos dinero, como sucedió el año pasado. Uh-huh. Voy a tratar de ser obvia en aras de aclarar todos estos temas para la mayoría de nosotros, ¿no?
Una cosa son los programas sociales y otra cosa son las participaciones federales, que no necesariamente las contemplan, ¿cierto, Luis? Bueno, este recurso que te estoy hablando son recursos federales también, de hecho Sí, vienen... pero son diferentes. No son programas. Sí. No es un programa, es un recurso que se distribuye con unas fórmulas, igual que las participaciones federales, ¿verdad? Nada más que van con una serie de combate a la pobreza, con algunas etiquetadas en cierta forma. Ajá. Está contemplado esto, evidentemente, en la formulación del propio pacto, Daniel. Así es como tiene que ser, porque es como en la familia. Si a un hermano le va bien, pues ayuda al hermano que no le va tan bien. Digo, lo estoy simplificando al máximo. Es que ese es el corazón, Marcela, de la política fiscal de cualquier país en el mundo. El objetivo de la política fiscal, reitero, es la redistribución de la producción y la renta, debido a que el libre juego del mercado genera desigualdades económicas entre los individuos. No tendría razón de ser el tema de la política fiscal si no es precisamente para buscar crecimientos más equilibrados, en este caso en nuestro país, ¿no? Y es una contradicción que se presente este tipo de temas, sobre todo en los gobernadores de extracción priista y panista, que tienen una visión de libre mercado, o por lo menos así no la hicieron ver durante los sexenios anteriores, que no se plantearon este tipo de discusiones, cuando Adam Smith y después Milton Friedman hablaban de que la política fiscal hacía más daño que beneficio para los crecimientos equilibrados en las economías. Es decir, que el principal objetivo era básicamente en el sentido de ir reduciendo poco a poco la participación del Estado en este tipo de decisiones y concentrarse en el tema de la seguridad pública y la milicia. Bajo esas condiciones es mucho más importante reducir impuestos desde esta visión que poder tener una mejor recaudación. Entonces, por sí mismo plantea una contradicción. Y el otro tema que no estamos considerando es que ¿para qué se va a utilizar este recurso, Marcela? Que también es un tema que no podemos perder de vista. Por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad plantea que la deuda pública como porcentaje de las participaciones federales, por ejemplo, en Nuevo León representa el 198%, es decir, el doble de las participaciones ya lo tienen deuda, mientras que Chihuahua representa el 196% y, por supuesto, Coahuila el 186%. Pero esto obedece a la ineficacia en la recaudación y a la dependencia que se tiene de las participaciones, o a qué obedece, o a un mal manejo del recurso federal. A ambas circunstancias. A la mala recaudación de los estados y municipios, recordemos que según el documento de la Cámara de Diputados, que se denomina Análisis de la Estructura de Ingresos y Gasto Público de las Entidades Federativas, nos dice que los estados y municipios solo recaudan en promedio 11 de cada 100 pesos que están gastando, y la otra circunstancia es en qué se está gastando y cómo se están utilizando este tipo de recursos. Pero retomando el tema central, que tiene que ver con el funcionamiento de la política fiscal, va en dirección de la redistribución, y hay elementos adicionales que tienen que ver con el tema de la población y que no necesariamente es un tema de Producto Interno Bruto, porque pongo un ejemplo. Más de la mitad del Producto Interno Bruto de la economía coahuilense está en el sector manufacturero de exportación, donde no necesariamente se consume aquí lo que se está produciendo, y esto genera una desviación en el impuesto sobre la renta. En ese sentido es ver más allá del dinero que está entrando y hacer otras consideraciones en términos de población. Y el otro tema que de hecho plantea Tomás Piketty en su análisis de las economías de las desigualdades tiene que ver con las tasas de redistribución y de ingreso de los individuos, pero habla de los individuos específicamente, de la población en general. Ajá. Luis, ¿cuál es tu punto de vista? Mira, yo quiero retomar nuevamente el tema, este es de dinero. Independientemente si está bien el pacto, el dinero es el que les está preocupando a los gobernadores. Entonces, el ramo 28, que es de donde vienen las participaciones, porque para Coahuila representan el 42% aproximadamente, y así para todas las entidades federativas, este ramo es dentro del gasto del gobierno federal que se llama no programable. Esto quiere decir
que va indexado al comportamiento, en este caso, de la recaudación federal participable. Dentro de lo que es la recaudación federal participable, pues, tenemos el ISR como el impuesto número 1, el IVA como el impuesto número 2, vienen los IES y otros impuestos petroleros. Entonces, en base a lo que estima el gobierno federal que va a recaudar, ellos hacen una publicación posterior a la publicación del presupuesto de egresos, que es un acuerdo donde le dicen a cada entidad federativa: te voy a entregar esto en el año, esto por mes. Entonces, hasta donde fue 2016, por ejemplo, la federación le dijo a todos los estados: les voy a entregar 693 mil millones, y al final les entregó 678, 14 mil millones más. De igual forma fueron 29 mil más en el 2017 y fueron 22 mil más en 2018. Pero ¿dónde empieza todo esto a caer? Que en el 2019, de lo que les dijo, se redujo en 40.800 millones de pesos en 2019, pero 2020 es el peor. A septiembre, de lo que dijo Hacienda que les iba a entregar a las entidades federativas, estamos hablando de 82.112 millones de pesos. A Coahuila, por ejemplo, esto les representa un ajuste negativo de lo que le dijeron que le iban a entregar, de 2.312 millones. Con esta tendencia, Coahuila va a cerrar con 3.133 millones menos y todas las entidades federativas con 110.000 millones de pesos. Este es el meollo del asunto. O sea, mientras no entre más dinero, claro, esto es lo que los está motivando a ellos a este tipo de situaciones. ¿Y esta austeridad se debe a que el gobierno federal no tiene los recursos, o los va a direccionar hacia de otra manera, o ya no quiere intermediarios, como lo ha venido diciendo, para que se entregue de manera directa el recurso a quienes lo necesiten? Porque es el argumento, por ejemplo, para la eliminación de los fideicomisos. Pero de esto vamos a platicar cuando regresemos de la pausa comercial. Se quedan con nosotros, por favor. Son las 9:29. Regresamos. Contextos. Está con nosotros nuestro colaborador, amigo de mucho tiempo atrás, Daniel González, economista. Está con nosotros también el arquitecto Luis Vallejo, analista de datos y asesor gubernamental. Les agradecemos a ambos que nos acompañen. Dejé por ahí una pregunta en la mesa en función de, bueno, estos recortes obedecen a que el gobierno federal no tiene el recurso o no quiere dar el recurso. Bueno, como comentaba, en el caso de las participaciones, que es el tema que se ha traído más ahorita a la mesa, como mencionaba, que es el gasto no programable y que comporta con la recaudación de impuestos, la realidad es de que ese es parte de lo que ha venido afectando la situación económica. Aunque ha cobrado más impuestos, ha recuperado, aunque en este último trimestre incrementó en un 12% su crecimiento económico el país, pero todavía estamos en negativo, pues realmente es la misma perspectiva que tienen para 2021. Entonces, la federación está estimando para el año que entra, entre su paquete fiscal, una reducción en lo que estima que va a recaudar de impuestos. De entrada, con esa reducción, proyecta menos recursos para las entidades federativas. Entonces, independientemente de que estima menos recursos, lo que les preocupa a los gobernadores y a los alcaldes es que si este año, sobre todo 2019, que no hubo pandemia, este año con pandemia, no ha cumplido con las expectativas, ya no digamos que les dé más, que les dé lo que les dijo que les iba a dar, ¿quién garantiza que el año que entra, aún con la reducción, les vaya a cumplir? Esa es la preocupación y es lo que los ha animado más a alzar la voz en el tema de revisar el pacto fiscal. Daniel, ¿cómo se interpreta? Realmente en este momento hay dos fuerzas. Por una parte, la de los gobernadores aliancistas, por otra parte, la del gobierno federal. ¿Crees tú que de tanto estirar la cuerda de un lado para otro se reviente la cuerda? No creo que sea así. De hecho, es precisamente por la debilidad política en el escenario nacional que se están tratando de agrupar sin el tema partidario. Es importante destacar
que parte de la reducción de los recursos que están llegando a estados y municipios tiene que ver porque el 2020 está caracterizado por una crisis en donde no tendremos el crecimiento esperado. De hecho, las proyecciones hablan de una caída del Producto Interno Bruto del 9% con su impacto en el impuesto sobre la renta y en el IVA, ¿no? Este es un factor fundamental. Aún así, se estaba planteando del presupuesto de 2020 de 5.8 billones de pesos que pasara a 6.1 billones de pesos para el año, 6.2 billones de pesos para el año 2021. En ese sentido, parece que lo que se está pretendiendo es gastar más de lo que se había presupuestado durante el 2020. El tema es cómo se van a asignar estos recursos, y esto nos lleva, Marcela, a plantear un tema bien importante dentro del pacto fiscal, que no solo se trata de estar hablando de si me das más o te doy menos, o si estamos hablando del control del dinero o no, sino tenemos que hablar del pacto fiscal de manera profunda, y esto tiene que ver qué tipo de federalismo queremos en este país y cómo queremos organizar las responsabilidades en los ámbitos de gobierno. Y te pongo un ejemplo. A principio del tema de la pandemia, se dio la discusión en el sentido de si queríamos que la federación se hiciera cargo de los gastos de salud o si cada uno de los estados iba a ser responsable en cada uno de sus regiones por dar el tema de salud a su población, ¿no? Recordemos que el año pasado los paros en Michoacán, cuando detenían el transporte ferroviario, tenía que ver por el tema de los pagos a los profesores que dejó de pagar Michoacán, no asumiendo las responsabilidades de este pacto fiscal que tenían en este momento, y lo menciono porque Silvano Aureoles es parte de este grupo de gobernadores, ¿no? Y el otro momento, tenemos que recordar que todavía la década pasada los gobiernos estatales devolvieron la responsabilidad del sistema de educación pública porque estaban teniendo serios problemas para poder cumplir con la nómina. Estos son los temas que se tienen que plantear dentro del análisis del pacto fiscal, y va más allá del tema de el dinero. En el otro sentido, la pregunta que tú hacías al principio, en donde si estamos viendo un tema de medición de fuerzas en donde se está jalando la cuerda, bueno, te planteo que dos de los gobernadores que están dentro de esta alianza federalista están siendo investigados por parte de la DEA según información que se tiene, ¿no? Que es Diego Sinue y Francisco Cabeza de Vaca de Guanajuato y Tamaulipas, ¿no? En el otro sentido, hay otros dos gobernadores que son Silvano Aureoles y Jaime Rodríguez Calderón de Michoacán y Nuevo León, que están teniendo serios problemas de funcionamiento en sus estados, y que más bien pareciera, yo los consideraría, si me perdonan en la expresión, en este tiempo de Día de Muertos, como cadáveres políticos, ¿no? Uno porque el proyecto independiente no funcionó en Nuevo León, y otro porque el partido al que pertenece, el Partido de la Revolución Democrática, prácticamente va a poner a consideración de la población su permanencia o no en los esquemas electorales del país. Y tenemos otros, me parece, tres gobernadores que tienen intenciones de asumir los liderazgos en cada uno de sus partidos. En este sentido, Javier Corral por parte del PAN, por supuesto Miguel Riquelme por parte del PRI y Enrique Alfaro por parte de Movimiento Ciudadano, como figuras más visibles y reconocidas por sus partidos en los momentos de elecciones que está por venir. En este sentido, me parece más bien que la Alianza Federalista, más que tocar el tema del pacto fiscal, más que tomar el tema de qué tipo de federalismo deseamos, están viendo una coyuntura política, y pues es parte de la democracia en un país como el nuestro. ¿Pero qué estás diciendo entonces? ¿Que toda la argumentación es de carácter político? Me parece que sí. Que lo que están haciendo cada uno es trabajar para sí, es más, ni siquiera para sus estados, sino para su propia figura como político. Yo te hago una consideración personal, es exclusivamente personal, y asumo la responsabilidad de este comentario. Creo que sí, porque no se están planteando los temas de fondo de respecto al pacto fiscal, ¿no? Y es cómo le vamos a hacer para la redistribución de los pocos recursos que se tienen en este país. Y te pongo un ejemplo, ¿no? En el 2014, independientemente de cómo hubiese funcionado el gobierno, recordemos que Luis Videgaray planteaba el presupuesto base cero, y este ejemplo a mí me parecía
muy bueno, me pareció un ejercicio que se podía recuperar por parte de la Federación y por parte de los estados y municipios, en donde tenemos que reconfigurar la forma en cómo estamos gastando, la forma en cómo están ingresando recursos para partir de cosas nuevas, ¿no? Tú lo mencionabas el jueves, me parece, disculpa que lo saque a tema, en donde decías que no se podían hacer cosas nuevas con las mismas formas de estar trabajando. Este planteamiento de que surgió en 2014 me parecía bastante interesante y son temas que se tienen que estar explorando más allá de cómo están las reglas de juego en este momento, porque así están planteadas. Uh-huh. ¿Cómo las modificamos? Sí. Luis, yo sé que tú vas más por el dato duro, pero bueno, esta argumentación que nos da Daniel no podemos dejarla así, sí. Pasar así nada más porque sí. ¿Coincides con lo que nos dice? Sí, yo coincido que todo es político, pero no nada más de un lado, de los dos lados. O sea, obviamente el gobierno federal, llámese López Obrador, quiere tener el control político. Quien controla el dinero, controla la política. Y ese es su objetivo, controlar el dinero, controlar. ¿Por qué los fideicomisos los quita? ¿Por qué? Porque dice, no, yo los voy a seguir dando, pero cualquiera que quiera hacer algo, un deportista de alto rendimiento, una película, una investigación, va a tener que ir con él. Y si él quiere, si está con él o no está con él, va a autorizar o no va a autorizar. Simplemente, todos los ajustes en participaciones, en aportaciones y en las otras tres figuras legales relevantes en que llegan a recursos a las entidades federativas, como son, bueno, dos principalmente, que son los convenios o los subsidios que han ido trabajando. Si nosotros sumamos el ajuste para 2021 de participación de todos estos recursos, más o menos nos equivale exactamente a los 102 mil millones de pesos que va a aplicar el gobierno federal en el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas y en el aeropuerto de Santa Lucía. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Es político, claro que es político. Aquí nada, así sea de dinero, está ajeno de la política y obviamente pues, todos tienen sus intereses particulares, todos tienen en su haber político algo tienen que hacer y si tienes el control del dinero, pues vas a tener el control de todo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es político, pero de ambos lados, no nada más de un lado. Uh-huh. Daniel, ¿coincides? Sí, y también tenemos que plantear el siguiente elemento que tiene en el funcionamiento de las políticas fiscales y que tiene que ver con un concepto netamente académico que es la nueva gestión pública y la gestión pública planteado por Michel Barcelay, ¿no? Recordemos cómo durante la década de los 80s y de los 70s el funcionamiento del Estado es severamente cuestionado por temas de la eficiencia y surgen los temas de los fideicomisos, la descentralización del manejo de los presupuestos, el tema de las organizaciones de orden de sociedad civil para poder regular el funcionamiento de los presupuestos y con el paso de los años esto va quitando fuerza y capacidad de decisión a los gobiernos nacionales. Es parte del planteamiento que se maneja en todo el mundo. Entonces, la visión que trae el nuevo gobierno federal, yo no estoy diciendo si está bien o está mal, simplemente planteamiento, es la recuperación de la visión pura de la gestión pública, contrastando con esta nueva visión de gestión pública que estoy argumentando, en donde buscan recuperar la fuerza del Estado para poder tomar decisiones. Yo entendería, por lo menos de manera natural, que es con el objetivo de cumplir con los objetivos macroeconómicos que acabo de plantear, que tienen que ver con recuperar la sostenibilidad de un modelo económico, generar las condiciones de estabilidad en términos de Producto Interno Bruto, de inflación y de empleo, buscar la eficiencia productiva y, sobre todo, el principal problema en nuestro país que tiene que ver con la equidad distributiva. Uh-huh. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con ustedes, tenemos participación del auditorio y es una pena, porque finalmente los ciudadanos lo único que hacemos es me gusta mucho esta figura porque creo que representa esto, es como si estuviéramos viendo un partido de tenis. De un lado la Alianza Federalista, del otro lado el gobierno federal y se pasan la pelota de un lado a otro, pero ellos están jugando en una cancha común. Los ciudadanos estamos aparte. Así veo cómo están concibiendo de un lado y de otro la política. Son las 9:44. Vamos a la pausa. Contextos.
Daniel, Luis, muy buenos días. Yo apoyo a los gobernadores. No es posible que no den dinero por dárselo a estados que no generan gran cosa. Además, los estados pobres no los ayudan de fondo, porque si no, es que esta es una constante y valga entonces el comentario para preguntarles. ¿Por qué si estos estados que se han señalado y que además son los estados con una pobreza que desgraciadamente no se puede combatir, porque son décadas de estar apoyando y de estar proyectando la marcha hacia el sur, por ejemplo, aquel proyecto fallido de Fox en Oaxaca, tenía como finalidad esto, acrecentar la actividad económica de ese estado, y sin embargo, pues no ha sido exitoso porque vemos, por desgracia, cómo se replica y cómo se repite la necesidad y la pobreza en esos estados. ¿A qué obedece? ¿A quién le conviene que la pobreza se quede ahí? Daniel. Sí, bueno, este tema es muy recurrente y yo lo podría llevar en otra dirección, Marcela. No sé qué tan apropiado sea, pero por ejemplo tenemos estados como Tabasco, como Veracruz y Tamaulipas que durante décadas estuvieron sosteniendo la recaudación del gobierno mexicano y que siguen estando igual de pobres, por un lado. Entonces, va más allá del tema tributario. Este tipo de discusiones. Y el otro tema entre los estados pobres y los estados ricos tiene que ver con una cuestión cultural e histórica que va en otra dirección. Mira, los estados del norte que están dentro de esta alianza federalista tienen una dinámica de libre comercio, de apertura internacional y una visión, si me permites el concepto, según Enrique Dussel, de consumismo, mientras que los estados del sur tienen una gran población de pueblos originarios que no tienen la misma visión de desarrollo que tenemos acá en el norte, y no podemos decir que nosotros estamos bien y que ellos están mal. Yo te planteo, en 100 años, el modelo económico de los estados del norte puede ser vigente con la degradación de los recursos naturales como se ha venido dando no solo en el norte de nuestro país, sino en Estados Unidos o en Europa, y tiene civilizaciones en el sur del país que tienen siglos cohabitando y coexistiendo con los recursos que están dentro de su entorno. Entonces es una concepción distinta del mundo y nosotros no podemos cuestionar eso. Disculpen que salga del tema económico para hablar de este tipo de planteamientos. Entonces, en función de lo que me dice, de lo que comenta Radio Escucha, a mí no me parece que sea un debate que se tenga que plantear de esa manera. No, lo que sí es cierto es que es responsabilidad del Estado, lo vuelvo a plantear, buscar la redistribución de la riqueza a través de la política fiscal. No se trata exclusivamente de devolver lo que se está recaudando, sino de llevar los recursos hacia donde más hacen falta para contrarrestar los temas fundamentales que son la pobreza, la desigualdad y la marginación, principales lastres en la economía mexicana. Ajá. Luis, ¿tienes una opinión al respecto? Mira, yo creo, voy a regresarme tantito. Creo que la estabilidad económica de un país tiene que ver con la confianza. Sí, y la confianza que ha dado este gobierno federal al cancelar una cervecería, al estar atacando a los inversionistas extranjeros, que porque son corruptos. Yo no quiero defender a nadie, pero esa falta de confianza es la que también se está generando una preocupación, porque si se baja la inversión, el gobierno no produce dinero, es muy poquito, todo es de iniciativa privada. Entonces, si no hay recursos y se van a reducir, pues obviamente, como se mencionaba, el combate a la pobreza se va a ver afectado. Aquí, en el combate a la pobreza, tenemos, insisto, Chiapas es un referente que tengo muy marcado, siempre lo tengo muy marcado. Chiapas va para abajo, no crece y se ha quedado rezagado. ¿Y qué hacen? Absolutamente nada. Que hablaba del Fondo de Infraestructura Social, por ejemplo, para mí es un referente en cómo andan los equilibrios porque se basa directamente en indicadores de marginación. Por ejemplo, Chiapas decía que de este recurso de los 86 mil millones de pesos se lleva 2.700 pesos por habitante. Nuevo León, 177, la Ciudad de México, 140, pero tenemos un Oaxaca con 2.069 o un Guerrero con 2.146. Realmente, sí, hay pueblos originarios. Oaxaca, por ejemplo, tiene 570 municipios, de los cuales más de 350
se rigen por usos y costumbres. Lo entiendo perfectamente, pero en realidad los gobiernos de cualquier color que hayan tenido no hacen nada por ir avanzando, por ir mejorando. Al contrario, mientras más pobres y se mantengan, cada año más recursos. ¿Y a quién se lo están quitando? A los estados del norte, que son los que generalmente van abatiendo un poco más, de más en forma, los indicadores de marginación. Uh-huh. Bien, voy a darle lectura a los siguientes mensajes. Dice, buenos días, extraordinarios ambos expositores y sus argumentos muy válidos, pero creo que están dejando de ver el factor de la ecuación más importante. El próximo año hay elecciones en 15 estados con sus alcaldías, gobernadores locales y federales. Estas elecciones sentarán las bases para la elección del 24. A los gobernadores les surge dinero para aceitar sus maquinarias electorales y al menos contener la aplanadora de Morena. Bueno, aplanadora que no fue tanto en la pasada elección, tanto en Hidalgo como en Coahuila, ¿verdad, Víctor? Para mí, todo este teatro no responde a siquiera mantener el gasto social y obra pública, sino el gasto corriente de sus regiones y sus estructuras electorales. Esto nos lo dice Víctor Alducin. ¿Cuál es la opinión de ambos? Daniel. Sí, bueno, el tema del desarrollo económico y desarrollo social, que es muy importante ese planteamiento, en el 2018, con la salida del gobierno federal anterior, de desarrollo social se gastaba el 63% de los egresos de la federación. Para el 2021, si se aprueba el proyecto tal y como se está presentando, se va a gastar en desarrollo social el 65.1%, es decir, estamos hablando de una diferencia de 3%, mientras que en desarrollo económico se gastaba el 27.6% y hoy la consideración es de 26.6%, es decir, estamos hablando de una estructura económica que no ha cambiado de un sexenio a otro y que es muy similar, ¿no? Pero, por ejemplo, te pongo el ejemplo del gobierno del estado de Coahuila, en donde en desarrollo social se está gastando el 68.7% y para desarrollo económico solo el 7.1%, de acuerdo al presupuesto del año 2020, mientras que en gasto de gobierno se está llevando el 24%. Ahora bien, si lo trasladamos para el municipio de Torreón, porque también es importante hablar del comportamiento de los municipios, el gasto de gobierno representa el 41.8%, mientras que el desarrollo económico representa el 46% y desarrollo social 1.7%. En ese sentido, tenemos que ubicar las diferentes responsabilidades que hay en los diferentes órdenes de gobierno y que son un factor que no podemos perder de vista, pero cuando nosotros ubicamos ya específicamente en tema el gasto corriente y el gasto de capital, vemos que el gasto corriente se está llevando prácticamente el 50% en todos los órdenes de gobierno. Cuando hablas de gasto corriente, hablas de nómina, hablas de lo que necesita el gobierno para operar. Para operar, ¿no? Y por ejemplo, eso es otro tema que se planteaba y que quedó en el aire por parte del gobierno federal actual, ¿no? Que era la descentralización de las secretarías. Gran parte del presupuesto que se utiliza es para el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Por ejemplo, para NAFIN y todas estas dependencias que funcionan dentro del Distrito Federal, y cuando se hacía el planteamiento de que migraran a diferentes partes del país, pues tiene que ver con una forma, una estrategia de cómo redistribuir esta llegada de recursos a diferentes partes del país y que quedó pendiente y que es un tema que tendríamos que estar planteando nuevamente con base en un nuevo federalismo. Y retomando la base de esta plática, me parece, Marcela, que sí, es el tema de las elecciones que están por venir durante el año 2021 y cómo se van a acomodar las fuerzas políticas para el 2024. Felicitaciones a Daniel González por su excelente participación, objetiva, precisa y muy honesta. Qué bueno que se están confrontando los dos invitados. Yo no lo veo así, más bien están aportando cada uno sus puntos de vista sobre el tema. Lo que no hay que permitir es que AMLO siga de necio, nos dicen en un WhatsApp. Disculpen, me parece muy interesante el programa. ¿Me podrían proporcionar los nombres de los ponentes? Sí, con muchísimo gusto. Es el economista Daniel González, colaborador de Contextos, el arquitecto Luis Vallejo, analista de datos y asesor gubernamental. Buenos días para todos y feliz fin de semana. De acuerdo con los comentarios de los invitados, se me figura AMLO como un padre que tiene varios hijos y que nada más le va a dar su domingo a sus hijos consentidos porque
él tiene el control de la cartera y en la realidad eso es lo que está haciendo este fulano. Saludos cordiales, dice Jesús Gómez. Bueno, estamos llegando ya al final de esta mesa de análisis. Pues digo, creo que en esto no puede haber conclusiones. Tendremos que continuar observando y por supuesto hablando del tema. Por lo pronto les agradecemos mucho a Daniel González y a Luis Vallejo su presencia con nosotros en esta mesa de análisis. Gracias, Luis. Gracias, Daniel. Gracias. Buenos días a todos. Gracias. 9:57. Es tiempo de decirles a ustedes, lo más importante que ocurre en este espacio es que ustedes nos escuchen. Muchas gracias por habernos acompañado. Invitarlos a que el próximo lunes nos volvamos a encontrar. Ahora escuchamos Editorial de Noticieros GREM y continuamos con la programación de 91.1 QFM, la estación que te escucha. Descansen. Q 91.1 F